Nunca imaginé que mi tranquilo retiro como gobernador terminaría con un presidente de la Asociación de Propietarios tratando de robarme mi hogar de 50 años a través de un esquema de fraude masivo. Pero cuando destruyeron el banco conmemorativo de mi difunta esposa e intentaron demoler mi jardín de rosas a medianoche, tuve que preguntarme qué pasaría si descubrían que simplemente se metieron con el gobernador equivocado. Bienvenido y suscríbase para recibir más historias de la Asociación de Propietarios. Los golpes en mi puerta principal me despertaron de golpe a las 7 de la mañana en punto. Ya estaba cansado de la reunión de presupuesto tardía de anoche en la oficina del gobernador, pero alguien claramente tenía otros planes para mí. El domingo por la mañana al abrir la puerta encontré a Barbara Wilson, nuestra nueva presidenta de la Asociación de Propietarios, golpeando su pie con esa mirada familiar de desaprobación en su rostro. Gobernador Williams, sus rosas son 3 pulgadas más altas que la altura reglamentaria, anunció agitando su cinta métrica como un arma. Esta es su 4ª violación este mes. Miré más allá de ella al amado jardín de rosas de mi esposa Sara, lo único que había prometido mantener vivo después de que el cáncer se la llevara el año pasado, todas las mañanas durante 49 años. Ella cuida esas rosas mientras yo tomaba mi café en el porche. Ahora aparentemente eran un crimen contra el vecindario. Bárbara, dije con calma, esas rosas han estado aquí desde 192. La Asociación de Propietarios ni siquiera existía hasta 1990. Se subió sus gafas de sol de diseñador por la nariz y metió un papel en las manos. Los nuevos estatutos se aprobaron el mes pasado. Deberías asistir a las reuniones si quieres decir en las cosas. Ser gobernador no te hace especial aquí. Me tragué una respuesta sobre cómo me había perdido la reunión porque estaba manejando una emergencia estatal. En su lugar la vi marchar por mi césped, cinta métrica todavía en la mano, para acosar a Tom Patterson sobre el color de su buzón. Esa tarde, mientras revisaba mi correo, encontré algo extraño: una carta dirigida al residente actual en lugar de a mi nombre. Dentro había un aviso de desalojo que decía que tenía 30 días para desocupar la propiedad. Mis manos comenzaron a temblar. Esto tenía que ser un error. Llamé a Tom de inmediato. Había sido mi vecino durante 30 años y sirvió en la junta original de la Asociación de Propietarios. Oye, ¿recibiste algún correo extraño hoy? Gracias a Dios que llamaste. La voz de Tom era urgente. Acabo de ver tu casa listada para la venta en CEO, publicada esta mañana. Se me encogió el estómago. Eso es imposible. Soy dueño absoluto de esta casa. Bueno, alguien piensa diferente. El agente inmobiliario es Wilson Real Estate Group. Barbara Wilson. Las piezas empezaron a encajar. Su acoso constante sobre las rosas, los nuevos estatutos repentinos, el aviso de desalojo. No se trataba en absoluto de las regulaciones de los guardianes. Pasé la siguiente hora rebuscando en mi oficina en casa, buscando la escritura original, cuando finalmente la encontré en el antiguo sistema de archivos de Sara. Otro documento. Se cayó una carta escrita a mano de ella que nunca había visto antes. Mi querido John, empezó: si estás leyendo esto, algo salió mal con la casa. Revisa el fondo de mi jardín de rosas, el tercer arbusto desde la izquierda. Enterré copias de todos nuestros documentos importantes allí en una caja impermeable. Siempre me molestaste por ser demasiado cuidadoso con los documentos, pero tenía la sensación de que los necesitaríamos algún día, incluso después de que ella se fuera. Sara todavía estaba protegiendo nuestra casa. Agarré una pala y me dirigí al jardín sin importarme que todavía estuviera en mi traje de las reuniones de ayer. Mientras cavaba debajo de su pieza favorita, Rose, escuché la voz de Barbara que venía de la puerta de al lado. Por supuesto que es legal, le estaba diciendo a alguien en su teléfono. La transición digital mezcló algunos registros de propiedad y simplemente los estamos corrigiendo para cuando alguien lo descubra. La venta será definitiva. Se rió. Incluso el gobernador no puede luchar contra el ayuntamiento. Mi pala golpeó algo duro dentro de la caja de metal. Encontré exactamente lo que necesitábamos: nuestra escritura original, los estudios de propiedad y cada un documento que habíamos firmado, incluyendo uno de 1990 que protegía específicamente nuestro jardín preexistente. Miré hacia arriba para ver a Barbara mirándome desde el otro lado de la cerca. Su llamada telefónica se olvidó por un segundo. Su máscara de confianza se resbaló cuando vio la caja en mis manos. Luego se giró y corrió hacia su casa, ya marcando otro número. El sol se estaba poniendo detrás de mi casa de 50 años, proyectando largas sombras a través de las rosas de Sara. Mientras sostenía nuestros documentos de propiedad, me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de mantener nuestra casa. ¿Cuántas otras casas había corregido Barbara durante la transición digital? Y lo más importante, ¿cómo no se dio cuenta de que un gobernador podría saber una cosa o dos sobre la investigación del fraude? Levanté mi teléfono y llamé a James Martínez, nuestro fiscal estatal. James,
¿Recuerdas cómo dijiste que habías estado buscando un caso sólido contra el fraude inmobiliario? Creo que encontré algo interesante en mi propio patio trasero. Escuché la voz de Bárbara de nuevo, ahora gritando en su teléfono sobre reuniones de emergencia de la Asociación de Propietarios y destrucción de documentos. Pero por primera vez en todo el día sonreí. Sara siempre había dicho que nuestra pequeña casa victoriana nos había elegido por una razón. Tal vez tenía razón. No pude dormir después de encontrar ese aviso de desalojo. Así que bajé a mi sótano donde guardo todos mis papeles importantes. Mis manos temblaban cuando saqué la vieja caja de metal que Sara y yo habíamos comprado cuando nos mudamos por primera vez. Adentro estaba nuestra escritura original de 1974, el papel amarillento por el tiempo pero todavía perfectamente legible. Junto a él yacían 50 años de recibos de impuestos a la propiedad, cada uno cuidadosamente archivado por mi Sara. Ella siempre fue la organizada. El sonido de la puerta de un auto al cerrarse me hizo mirar hacia arriba por la ventana del sótano. El auto de un elegante agente de bienes raíces había estacionado frente a mi casa. Mi vecino Tom Patterson estaba corriendo por su césped en pijama tratando de despedirlos. Me apresuré a subir las escaleras y abrí la puerta de entrada justo a tiempo para escuchar a la gente decir que la jornada de puertas abiertas está programada para este fin de semana. Debe haber algún error, dije, todavía sosteniendo mi vieja escritura. Nunca puse mi casa en venta. La agente me dio una mirada perpleja y sacó su tableta. Según los registros del condado, esta propiedad acaba de ser listada por la Asociación de Propietarios de Valley Creek. Giró la pantalla hacia mí y mi corazón casi se detuvo. Allí estaba mi casa listada por $850,000 con fotos que nunca había visto antes. Llamé a mi viejo amigo James en la oficina de registros del condado de inmediato. Mientras esperaba que revisara los archivos, revisé más de mis papeles. Fue entonces cuando encontré algo extraño, un aviso de hace 6 meses sobre la Asociación de Propietarios modernizando sus registros. Bárbara había hecho un gran alboroto sobre volverse sin papel, diciendo que haría todo más fácil. No le había prestado mucha atención entonces. Estaba lidiando con una crisis de presupuesto estatal. Tom vino con su computadora portátil. Es bueno con las computadoras, mucho mejor que yo. Juntos miramos el nuevo sistema en línea de la Asociación de Propietarios. Se me encogió el estómago cuando encontramos el registro de mi propiedad. Según su base de datos, había transferido mi escritura a la Asociación de Propietarios durante la transición digital, pero nunca había firmado algo así. Mira esto, Tom dijo señalando su pantalla. Encontró otros 5 casas en nuestro vecindario que tuvieron transferencias similares, todas pertenecientes a personas que habían vivido aquí durante décadas. Todas habían recibido quejas de Bárbara sobre sus patios o colores de pintura en el último año. Justo entonces, James volvió a llamar al gobernador. Dijo que su voz era seria. Algo no está bien aquí. La escritura digital tiene una fecha de firma de hace 3 meses. Pero según mis registros, estaba dando un discurso en la capital ese día. Estoy viendo el video ahora mismo. Mi equipo de seguridad llamó. Luego vieron a alguien tomando fotos de mi casa cuando fueron a investigar. La persona afirmó estar midiendo para el trabajo de renovación ordenado por la JOA. No había aprobado ninguna renovación. Estaba escribiendo todo esto cuando recibí un correo electrónico de Bárbara. Solo quería recordarle que la JOA tiene plena autoridad para mantener los estándares de la comunidad. Los compradores de este fin de semana son una encantadora pareja joven. Entienden la importancia del cuidado adecuado del césped, a diferencia de algunos de nuestros residentes actuales. Las piezas estaban comenzando a encajar y no me gustó la imagen que hicieron. La compañía de bienes raíces de Bárbara manejando todas las propiedades transferidas de la JOA, las quejas repentinas sobre los residentes de mucho tiempo, la misteriosa transición digital. Mis años en política me habían enseñado a detectar un plan y esto tenía todas las marcas de un movimiento. Me llamó la atención a través de la ventana. Más autos se detenían afuera. A través de la oscuridad que se avecinaba pude ver a Bárbara dirigiendo a la gente con portapapeles hacia mi porche delantero. Ella levantó la vista, me vio mirando y me dio la misma sonrisa que había tenido en la reunión de la Asociación de Propietarios de la semana pasada cuando se quejó de mis rosas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Linda Thompson, la secretaria de la Asociación de Propietarios. Gobernador, por favor revise su correo electrónico. Hay algo que necesita ver sobre la transferencia de registros. Pero no deje que Bárbara lo sepa que lo envié. La reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios estaba llena de vecinos preocupados. Cuando entré no había
Usado mi traje y corbata habituales, hoy llegué con mi ropa de jardinería, la suciedad aún fresca en mis rodillas de revisar las rosas de Sara una última vez. La cara de Barbara se puso roja al verme vestido tan informalmente. Siempre odió cómo seguí trabajando en mi jardín. Incluso después de convertirme en gobernador, tomé asiento en la primera fila colocando mi viejo maletín de cuero en el piso. Adentro estaba cada pedazo de papel que mostraba que soy dueño de mi casa desde 1973. Mi vecino Tom se sentó a mi lado, yo apretando mi hombro para apoyarme. La sala zumbaba con susurros que nadie había visto nunca. Una reunión de emergencia convocada tan de repente. Barbara estaba de pie en el podio con su elegante blazer rojo, golpeando sus uñas cuidadas en la madera. Gobernador Williams, dijo mi título como si fuera algo asqueroso. Supongo que estás aquí para discutir la situación de la propiedad. Sonrió con esa sonrisa falsa que había visto demasiadas veces cuando se quejó de que mi manguera de jardín era visible desde la calle. ¿Podrías decir eso?, respondí manteniendo mi voz firme como Sara me enseñó durante mi primera campaña. Estoy aquí por intentar vender mi casa sin mi permiso. La sala se quedó tan silenciosa que podías oír el zumbido del aire acondicionado. La sonrisa de Barbara se hizo más grande, más peligrosa. Sacó una gruesa pila de papeles de su bolso de diseñador. En realidad, según nuestro nuevo sistema de registro digital, no has sido dueño de esa propiedad desde la actualización de la base de datos del año pasado. Me puse de pie lentamente, mis rodillas crujieron un poco. Barbara, he vivido en esa casa durante 50 años, tengo todos los documentos desde 1973. Aquí acolché mi maletín. No puedes simplemente escribir algo en una computadora y hacer que mi casa sea tuya para vender pero puedo. Ella agitó sus papeles. Mira, cuando actualizamos nuestros sistemas encontramos varias irregularidades. Su propiedad no estaba registrada correctamente bajo las nuevas pautas de la JOA. Por lo tanto, la propiedad ha pasado a la asociación. Los vecinos comenzaron a murmurar. La señora Rodríguez del otro lado de la calle se puso de pie. Eso es ridículo. JS vivió allí más tiempo que nadie. Barbara golpeó su gavilán. Las reglas son las reglas. Si no registra correctamente su propiedad durante una actualización del sistema, pierde sus derechos. Todo está en la sección 47B de los nuevos estatutos. Fue entonces cuando sonreí, buscando en mi maletín. Es interesante que menciones esos nuevos estatutos, Barbara. Tengo aquí el acuerdo original de la JOA de 1980. Establece claramente que cualquier cambio en los requisitos de registro debe ser aprobado por un voto del 75% de los propietarios. Saqué otro papel y mira lo que encontré en los registros del condado. Nunca ocurrió tal votación. La cara de Barbara palideció. Revisó sus papeles más rápido. Eso no es relevante. La transición digital reemplaza a la ley. Se escuchó una voz profunda desde atrás. James Martínez, mi viejo amigo y fiscal del estado, se puso de pie porque sería muy interesado en escuchar cómo una base de datos de computadora reemplaza 50 años de registros legales de propiedad. Las manos de Barbara comenzaron a temblar. Esta reunión se levanta. Ella agarró sus papeles, pero en su prisa uno revoloteó al suelo. Tom lo recogió antes de que pudiera arrebatárselo. Oye, este es un contrato de venta con fecha de hace 3 meses. La voz de Tom Rose en Has estado tratando de vender la casa de John desde enero. La habitación estalló. Barbara se apartó del podio cuando los vecinos comenzaron a gritar preguntas a través del caos. La vi sacar su teléfono, dedos volando sobre la pantalla. Más tarde descubriríamos que estaba borrando correos electrónicos, pero no sabía sobre las copias de seguridad. Linda ya había salvado a Barbara, dije, mi voz cortando el ruido. Creo que deberías saber, acabo de firmar una orden ejecutiva esta mañana creando un grupo de trabajo estatal sobre fraude de vivienda. ¿Quieres adivinar quién lo lidera? Corrió hacia la puerta, tacones altos, haciendo clic en el suelo de baldosas, pero James fue más rápido y 2 policías ya estaban esperando en el vestíbulo. Vi su bolso de diseñador caer al suelo, derramando más papeles que nos llevarían a una madriguera de conejo. Ninguno de nosotros esperaba que Tom recogiera el garrote que Barbara había dejado atrás. Propuse una votación inmediata para destituir a Barbara Wilson como presidenta de la Asociación de Propietarios. Todos a favor. Todas las manos en la sala se levantaron. Pero de alguna manera supe que esto era solo el comienzo. Me senté en mi estudio mirando las paredes de evidencia que habíamos reunido contra Barbara. Algo no cuadraba. El rastro de papel era demasiado desordenado para alguien tan cuidadoso como ella. Fue entonces cuando Linda Thompson, nuestra secretaria de la Asociación de Propietarios durante 15 años, llamó a mi puerta con lágrimas en los ojos y una unidad USB en sus manos temblorosas. Gobernador Williams. Ya no puedo dormir por la noche.
susurró, cerrando la puerta tras ella. Bárbara no solo atacó tu casa. Hay mucho más. Mi equipo de seguridad revisó la unidad USB antes de que la conectara a mi computadora. Lo que encontramos me heló la sangre. Hojas de cálculo, registros de propiedad, documentos falsos, todos meticulosamente organizados por fecha y vecindario. Bárbara no solo había cambiado mis registros de propiedad, sino que poco a poco se había apoderado de casas en todo el condado. Llamé a Tom Patterson, que vivía al lado de 3 casas vacías que la empresa de Bárbara había adquirido recientemente. Vino de inmediato y trajo a su hija Sara, una analista de datos, que había sospechado de los registros de propiedad del vecindario durante meses. Mire este patrón, dijo Sara señalando la pantalla de su computadora portátil. Todos los target son personas mayores demasiado ocupadas con el trabajo para notar los cambios de papeleo o viven fuera del estado. La compañía de Bárbara aparece y afirma que hay violaciones de la JOA y de repente descubre problemas de propiedad. Las manos de Linda temblaban mientras sacaba más archivos. Empecé a llevar registros cuando se unió a la junta de la JOA hace 5 años. Al principio, eran solo cosas raras, cambiar las actas de las reuniones, perder formularios de quejas de ciertos propietarios. Luego noté que faltaban documentos de propiedad de nuestros archivos. Tom caminaba de un lado a otro en mi estudio, su rostro se ponía más rojo a cada minuto. Recuerde que los Anderson vivieron aquí durante 40 años. Bárbara afirmó que habían acordado vender su casa debido a las violaciones de la JOA. Se mudaron a Florida el año pasado. Con el corazón roto, tomé mi teléfono, pero Linda me agarró del brazo. Espere, hay más. Bárbara tiene toda una red de agentes inmobiliarios, contratistas, incluso alguien en la oficina de registros del condado. Todos están involucrados. Sara sacó otro documento que me hizo detener el corazón. Una lista de futuros objetivos. 30 casas más solo en nuestro vecindario. Al lado de cada dirección había notas sobre las vulnerabilidades del propietario. Junto a mi nombre decía demasiado ocupado con los deberes estatales para notar los cambios. La esposa falleció. El apego emocional a la propiedad hace improbable una revisión legal adecuada. Nos habían estado estudiando, aprendiendo nuestras debilidades, usando nuestras vidas en nuestra contra. Pensé en mi jardín de rosas, el que Sara me ayudó a plantar cuando nos mudamos por primera vez. Bárbara no lo había atacado porque violaba las reglas de la asociación de propietarios. Lo atacó porque sabía que me distraería con dolor y enojo mientras trabajaba en robar mi casa. Linda nos mostró correos electrónicos que revelaban el próximo movimiento de Bárbara. Planeaba presentar evidencia en la reunión de la Asociación de Propietarios de la próxima semana de que varios residentes más no habían transferido correctamente sus escrituras durante la transición digital. Parecería un simple error administrativo que solo necesitaba ser corregido. La cosa es que Sara dijo señalando su pantalla. Revisé los registros originales del condado. Ninguno de estos cambios de propiedad pasó por los canales legales adecuados. Bárbara ha estado creando papeleo paralelo que parece oficial pero no está registrado correctamente. Ella cuenta con que nadie revise los registros reales del condado mientras cavamos más profundo. Tom notó algo extraño sobre las fechas en que cada intento de toma de posesión de propiedad ocurrió durante los principales eventos estatales cuando estaría demasiado ocupado. Prestar atención al drama del vecindario. Me recosté en mi silla finalmente comprendiendo el juego completo de Bárbara. No solo había estado robando casas, había estado construyendo un imperio justo debajo de nuestras narices usando nuestra confianza en el sistema de JOA en nuestra contra. La pregunta ya no era solo sobre salvar mi casa, se trataba de detenerla antes de que destruyera toda nuestra comunidad. Linda se enderezó, su miedo convirtiéndose en ira. Tengo copias de todo, gobernador, cada correo electrónico, cada documento falso, cada grabación de reunión secreta. Las he estado guardando durante años esperando a alguien lo suficientemente fuerte como para derribarla. Miré las caras a mi alrededor, la determinación de Linda, la ira justa de Tom, el enfoque analítico de Sara. Bárbara podría tener dinero y conexiones, pero teníamos la verdad en la comunidad de nuestro lado y estaba a punto de aprender que meterse con las casas de las personas era un juego peligroso, especialmente cuando y una de
Esas personas tenía todo el poder de la oficina del gobernador detrás de ellos. La computadora portátil de Sara sonó con una nueva alerta. Bárbara acababa de convocar una reunión de emergencia de la JOA para mañana por la noche. Nos miramos sabiendo que este era el momento de recopilar evidencia. Había terminado ahora, teníamos que decidir si activamos nuestra trampa o... Bárbara estaba a punto de soltar la suya. Me estaba preparando para ir a la cama cuando vibró mi teléfono. Era Tom. Su voz temblaba. Están aquí con excavadoras. Corrí a mi ventana y vi las máquinas amarillas arrastrándose por mi calle como monstruos gigantes en la oscuridad. Mi equipo de seguridad ya estaba moviendo sus linternas cortando la noche mientras rodeaban a 3 hombres con equipo de construcción. El presidente de la Asociación de Propietarios nos dio permiso. Un trabajador afirmó agitar un documento que parecía oficial, pero yo sabía que no era así. Había estado firmando documentos oficiales como gobernador durante años, incluso desde mi ventana. Podía decir que este era falso. Mis manos temblaban cuando llamé a la policía, pero mi voz se mantuvo firme. Había aprendido ese truco durante años manejando emergencias estatales mientras esperaba. Abrí mi computadora portátil y comencé a transmitir en vivo todo desde mis cámaras de seguridad. Si Bárbara quería jugar sucio, tendría que hacerlo con todo Internet mirando. La policía llegó en minutos. Sus sirenas estaban silenciosas pero las luces parpadeaban. El oficial Rodríguez, que había crecido en este vecindario, echó un vistazo al papeleo y negó con la cabeza. Esta autorización está fechada para la próxima semana, dijo conteniendo una sonrisa. Bárbara ni siquiera se había molestado en verificar las fechas. Cuando falsificó pensé que sería el final. Me equivoqué. A la mañana siguiente, mientras mi equipo de seguridad cambiaba de turno, algo me llamó la atención a través de la ventana de la cocina. Bárbara estaba de pie junto al banco conmemorativo de Sara, teléfono en mano, hablando con alguien. Antes de que pudiera salir, se había ido, pero lo que dejó atrás me rompió el corazón más que cualquier excavadora. El hermoso banco de Sara donde solía leerles cuentos a nuestros nietos yacía en pedazos. Faltaba la placa de bronce con su nombre. Nuestra cita favorita sobre el amor y las rosas fue tachada. 50 años de recuerdos destrozados como los pedazos de mármol esparcidos por mi césped. Escuché el portazo de Tom. Ya. Estaba corriendo con su teléfono afuera, grabando todo. Linda, del otro lado de la calle, se unió a nosotros llorando cuando vio la destrucción. Lo tengo todo en mi cámara de seguridad, dijo. Sacando la grabación en su teléfono, Bárbara lo hizo ella misma hace menos de una hora, pero entonces Linda se quedó sin aliento al hacer zoom en su pantalla. En el fondo de su grabación apenas visible detrás del hombro de Bárbara había un hombre que reconocía al mismo desarrollador que había estado tratando de comprar todo el bloque durante años. Ambos estaban mirando papeles que apuntaban a diferentes casas en nuestra calle. Mi equipo de seguridad encontró 3 cámaras ocultas más instaladas alrededor de mi propiedad, todas vinculadas a una dirección IP desconocida. Bárbara no solo me había estado acosando, había estado estudiando mi horario, aprendiendo cuando la casa estaba menos protegida. Me senté en mi jardín rodeado de los pedazos del banco de Sara y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Bárbara no sabía sobre la cámara oculta en la vieja pajarera de Sara, la que nunca tuve el coraje de quitar, ni sobre el rastreador GPS que mi equipo de seguridad había colocado silenciosamente en su auto después de que comenzaran los primeros 3, ni que su teléfono se había estado conectando automáticamente al Wi-Fi para invitados de mi propiedad, registrando cada visita mientras recogía pedazos de mármol. Mi teléfono se iluminó con mensajes de los vecinos que compartían sus propias grabaciones de seguridad. Bárbara había estado ocupada anoche poniendo había avisos de condena en todas las casas propiedad de alguien mayor de 60 años, pero ella había cometido un gran error. Los avisos usaban el sello oficial del Estado. Mi sello. Miré los pedazos rotos del banco de Sara, recordando como siempre decía que todo sucede por una razón. Tal vez tenía razón. Barb pensó que estaba destruyendo pruebas, en cambio me había dado exactamente lo que necesitaba para detener su prueba. Se estaba haciendo pasar por funcionarios estatales esa noche, mientras veía la puesta de sol pintar mis rosas de oro. Mi teléfono vibró con una alerta de mi sistema de seguridad. Bárbara había vuelto esta vez con todo un equipo de personas trajeadas,
pero cuando vio los coches de policía estatales estacionados silenciosamente a lo largo de la calle, su rostro cambió. Finalmente se dio cuenta de lo que su avaricia había hecho. No solo se había peleado con un anciano que amaba su jardín. Le declaró la guerra a un gobernador que sabía cómo defenderse. La mañana comenzó con sirenas, no del tipo habitual que venía con mi equipo de seguridad, sino las ruidosas que iban en serio. Estaba tomando mi café de la mañana cuando 3 coches de policía estatales se detuvieron en la casa de Barbara al otro lado de la calle. Mi vecino Tom corrió todavía en bata de baño y casi derrama su propio café. No creeré lo que Linda me acaba de enviar, dijo sosteniendo su teléfono. Los registros financieros de la Asociación de Propietarios se mostraron en la pantalla, mostrando transferencias de dinero a cuentas en el extranjero. Barbara no solo había estado robando casas, había estado dirigiendo una operación criminal en toda regla. Observé desde mi porche cómo Barbara emergía todavía con su pijama de diseñador en ese collar de perlas del que siempre se jactaba. Incluso ahora mantenía la nariz en el aire como si fuera dueña de todo el vecindario. Los oficiales leyeron sus derechos mientras estaba allí de pie con las manos esposadas a la espalda. Su cabello perfecto se estaba despeinando por la mañana. «Brisa, esto es ridículo», gritó lo suficientemente fuerte para que toda la calle la oyera. «¿Sabes quién soy? Soy amigo del senador Parker». Eso me hizo reír. Parker había perdido su asiento el año pasado después de su propio escándalo. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, algunos todavía en batas de baño, otros vestidos para trabajar pero demasiado curiosos para irse. La señora Johnson del número 42 sacó su teléfono grabando todo. Sus manos temblaban. Barbara había amenazado con multarla el mes pasado por tener una rampa para sillas de ruedas que era una monstruosidad. El agente investigador estatal Rodríguez se acercó para informarme 3 condados, 17 vecindarios y más de 40 casas atacadas, todas siguiendo el mismo patrón. Registros digitales cambiados misteriosamente, avisos repentinos de desalojo, ventas rápidas a la compañía de bienes raíces de Barbara y ganancias masivas por la compraventa de propiedades, dijo el gobernador Rodríguez. Entregándome una carpeta gruesa, su casa no fue la primera, pero será la última. Encontramos evidencia que se remonta a 5 años. Algunas víctimas lo perdieron todo. Una camioneta de noticias se detuvo en el Canal 5 y luego otra del Canal 9. Barbara los vio y de repente cambió su tono. El gobernador Williams orquestó todo esto. Gritó. El rímel se le corrió por la cara. Está tratando de desacreditarme antes de las elecciones. Pregúntale sobre los sobornos. Me quedé en mi porche lo más tranquilo posible, bebiendo mi café. Los periodistas me miraron, luego a Barbara mientras la subían a un coche de policía y luego a mí. Sabían a quién creer. 20 años en el servicio público me habían enseñado una cosa. La verdad siempre sale a la luz. Linda llegó con cajas de documentos. Parecía cansada pero orgullosa. He estado reuniendo evidencia durante meses. Les dijo a los oficiales cada documento falso, cada registro cambiado, cada venta ilegal. Barbara pensó que nadie se daría cuenta porque solo sé. Dirigía a los residentes mayores que podrían no verificar sus registros digitales. Más policía llegaron los autos, se dirigían a la oficina de bienes raíces de Barbara en el centro. Tom me apretó el hombro. Sara estaría orgullosa, dijo en voz baja. Recuerda como siempre decía que tu terquedad salvaría el día algún día. La investigación se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. Al mediodía, supimos que la empresa de Barbara tenía conexiones con esquemas similares en otros 2 estados. El FBI se estaba involucrando. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de otros gobernadores, senadores e incluso del fiscal general. Las últimas palabras de Barbara antes de que se cerrara la puerta del coche de policía fueron sobre mi próxima campaña de reelección. Pensó que todo esto se trataba de política. Nunca entendió que algunas cosas importan más que el poder, como el hogar, la comunidad y hacer lo correcto. Miré mi jardín de rosas, el banco conmemorativo roto de Sara. En nuestra casa de 50 años, un joven reportero se acercó con el micrófono listo para preguntar sobre mis planes de campaña. Sonreí al pensar en los papeles de jubilación sin firmar sobre mi escritorio en el Capitolio. Barbara había asumido que estaba luchando por mantener mi puesto como gobernador, pero mientras la veía alejarse, me di cuenta de que esto nunca se trató de permanecer en el poder.
La verdadera pregunta era cuántos otros barbers estaban ahí afuera pensando que podían aprovecharse de las buenas personas que solo intentaban vivir en paz en sus casas. Mañana haría mi gran anuncio en la capital, pero hoy tenía algunas rosas que cuidar y un banco conmemorativo que reconstruir. El sol de la mañana me golpeó la cara mientras me arrodillaba en mi jardín de rosas, plantando cuidadosamente un nuevo rosal del amor de Sara. Mis manos no estaban tan firmes como solían ser, pero cada flor que plantaba se sentía como una pequeña victoria. Tom Patterson, mi vecino de 30 años, se acercó con 2 tazas humeantes de café. Nunca pensé que vería el día en que Barbara Wilson terminaría tras las rejas. Tom dijo dándome una taza. Las noticias lo llaman la estafa inmobiliaria más grande en la historia del estado. Sonreí recordando cómo todo esto comenzó con una simple disputa en el jardín de rosas. Los camiones de los medios finalmente habían abandonado mi entrada ayer después de acampar durante 3 semanas seguidas. Resulta que a la gente le encantan las historias sobre presidentes corruptos de Joa que intentan robar la casa del gobernador. Linda Thompson se unió a nosotros con una carpeta gruesa. Como nuestra nueva presidenta de Joa había estado trabajando horas extras para arreglar el desastre que Barbara dejó atrás. No creerás lo que encontramos en los viejos registros, dijo sentada en el nuevo banco conmemorativo de Sara. Barbara intentó el mismo esquema en otros 3 vecindarios antes de mudarse aquí. Ella apuntaría a residentes mayores, se metería con registros de propiedad durante actualizaciones tecnológicas, luego forzaría ventas rápidas a través de su compañía. Mi equipo de seguridad Mike se acercó con su informe matutino. Señor, hemos identificado 28 víctimas más en todo el estado. El FBI está involucrado ahora. Hizo una pausa y luego agregó, y la señora Wilson está tratando de llegar a un acuerdo con los fiscales. Negué con la cabeza recordando la cara de Barbara cuando la arrestaron. Ella gritó sobre teorías de conspiración y amenazó con exponer mi administración corrupta. Lo que ella nunca entendió fue que yo había pasado toda mi carrera luchando contra gente como su gente que pensaba que las reglas no se aplicaban a ellos. Los niños del vecindario pasaban en sus bicicletas saludando al gobernador Bill. Cuando pasaban uno de ellos, la pequeña Annie de Tudors Down, se detuvo para darme una tarjeta dibujada a mano. Adentro había una foto de mi jardín de rosas con las palabras nuestro héroe escrito con crayón. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del fiscal general del estado. Querían que testificara en el juicio de Barbara el próximo mes. Pensé en declinar sobre simplemente disfrutar de mi jubilación en paz, pero luego miré el banco de Sara. Recordé cómo los matones de Barbara habían rompí el original y supe que tenía que terminar esto. Tom me ayudó a levantarme. Mis rodillas crujieron en protesta. ¿Sabes lo que diría Sara sobre todo esto?, preguntó con una sonrisa cómplice. Ella se reiría tontamente. Yo respondí tocando la suave madera de su nuevo banco. Luego me diría que dejara de quejarme y plantara más rosas. Linda extendió algunos papeles en el banco. Mira estos nuevos estatutos de la Asociación de Propietarios que hemos redactado. Transparencia digital total, triple verificación para cambios en el registro de propiedad y votación obligatoria de los residentes en decisiones importantes. Señaló una sección específica que llamamos la regla Williams. Sentí que las lágrimas brotaban, pero parpadeé para alejarlas. Sara siempre decía que llorar era solo la forma en que el corazón rega la esperanza, y ahora mismo la esperanza estaba floreciendo en todo nuestro vecindario. Las familias que habían perdido sus hogares por el plan de Barbara se estaban mudando de regreso a la comunidad. Se estaba curando a medida que avanzaba la mañana. Más vecinos se detuvieron. Cada uno tenía una historia sobre la intimidación de Barbara, sobre sentirse impotente contra sus planes, pero ahora también tenían historias de victoria, de justicia de la comunidad unida. Mi jardín de rosas se había convertido en un símbolo de enfrentarse a la corrupción, una flor a la vez. Miré a mi hogar de 50 años, su encanto victoriano sin cambios a pesar de los mejores esfuerzos de Barbara por quitárselo. A veces las batallas más grandes comienzan en los lugares más pequeños, un jardín, un banco, una casa, y a veces simplemente negarse a dar marcha atrás puede cambiarlo todo. Parado allí con mis vecinos mirando las rosas atrapar la luz de la mañana, me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de salvar mi casa, se trataba de proteger los lugares y las personas que amamos, sobre enfrentar a los abusadores que piensan que están por encima de la ley. Recogí mis herramientas de jardinería listo para plantar otro rosal. Después de todo tenía muchas más flores para plantar y una comunidad para reconstruir.